Muy buenos días. Estamos a 1 de noviembre del 2024 y hoy os voy a dar la cuarta entrega de este ciclo tan importante sobre el tema del don de lenguas, el verdadero don de lenguas o don de idiomas, que es lo mismo, mencionado en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Ayer, en el tercer vídeo que hice, este engañador, este embustero patológico llamado Isaac Fuentes, soltó la mentira diabólica de que el don de lenguas mencionado por Pablo en 1 Corintios capítulo 14 no eran idiomas, no eran lenguas humanas, sino lenguas angélicas, el idioma de los ángeles. Es lo que enseña este mentiroso. Pero ya estuvimos viendo bien clarito cómo miente este auténtico emisario de Satanás. Lo vimos, lo demostré claramente en el pasaje de 1 Corintios capítulo 14 versos 9 y 10, que lo vamos a ver ahora, cómo ahí el apóstol Pablo se está refiriendo al verdadero don de lenguas, que era lenguas humanas, idiomas en griego glosa, idiomas humanos, y no tiene que ver absolutamente nada con el idioma de los ángeles, con lenguas angelicales. Lo que dice este sujeto, este hijo del diablo llamado Isaac Fuentes, es una burda mentira del diablo que va a llevar, escuchen bien, a la condenación a millones y millones de mentirosos y de falsos cristianos. Vamos a verlo. 1 Corintios, aquí lo tienen, capítulo 14, vamos a leer a partir del verso 9. Dijo Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto: mire, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, es decir, que se entienda bien, que sea en un idioma que todos lo puedan entender, que todos lo puedan comprender, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, efectivamente. Si un hermano llegaba hablando en un idioma humano desconocido ahí en la iglesia de Corintio, nadie le entendería. Es como si hablara al aire, es lo que está diciendo Pablo. Pero atención ahora a lo que dice el verso 10, porque aquí, en el verso 10, Pablo dijo cuáles eran esas lenguas, ese don de lenguas mencionado aquí en 1 Corintios capítulo 14. Y dice, atención, porque aquí queda completamente destrozado, queda cao, un jaque mate total, no solamente a este mentiroso, a este falso cristiano pentecostaloco llamado Isaac Fuentes, sino a todo el maldito y satánico pentecostalismo, que enseña la espantosa doctrina de demonios de que las lenguas mencionadas aquí en 1 Corintios capítulo 14, dicen ellos que eran las lenguas angélicas, que eran el idioma de los ángeles, para que veáis cómo mienten. Mirad, ¿qué dice Pablo? Tantas clases de idiomas hay. ¿Sabe usted cuál es la palabrita griega que ha sido ahí traducida por idiomas? Es glosa, que significa también lengua. Aquí cuando Pablo está hablando de tantas clases de idiomas, se refiere a idiomas humanos, a idiomas que se hablan aquí en el mundo, a las lenguas humanas. No está hablando de idiomas angelicales, de lenguas angelicales por ninguna parte. Y dice, seguramente en el mundo ninguno de ellos carece de significado. Es decir, ninguno de estos idiomas, de estas lenguas que se hablan en el mundo carecen de significado. ¿Lo ve? Que está hablando de lenguas humanas, que no está hablando de lenguas angelicales por ninguna parte. Usted, Isaac Fuentes, está al servicio de Satanás. Arrepiéntase. Ahora usted tiene la oportunidad que Dios les ha dado de reconocer su mentira, su engaño, arrepentirse genuinamente y salvar su podrida alma, saliendo de esa secta satánica, de esa secta diabólica que le ha destrozado el cerebro, esa secta evangeloca pentecostaloca. Los pentecostales, los pentecostalocos, enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó tanto el Señor Jesús
como los apóstoles, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, repito, cuando habló del don de lenguas, en 1 de Corintios, capítulo 14, solamente se refería a lenguas humanas, a idiomas que se hablan en el mundo. Si lo dice bien clarito, el verso 10 lo dice, idiomas humanos, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo. ¿Lo veis, idiotas, que no está hablando del idioma de lenguas angelicales? Idiomas en el mundo. ¿Y qué dice? Y ninguno de ellos seguramente carece de significado. Efectivamente, está hablando de lenguas, de idiomas en griego glosa que se hablan aquí en el mundo. No está hablando, por tanto, de lenguas angélicas, de lenguas angelicales, de idiomas de los ángeles por ninguna parte. ¿Qué es lo que han hecho estos hijos del diablo, estos mentirosos al servicio de Satanás, como este mamarracho, este hijo del diablo llamado Isaac Fuentes? Bueno, pues han hecho lo siguiente. Ellos se han inventado la asquerosa doctrina de demonios de que hay dos tipos de don de lenguas. Dos clases de don de lenguas. El don de lenguas, idiomas humanos, lenguas humanas que se hablaron el día de Pentecostés, porque ahí sí, ellos dicen, y eso es claro que eran lenguas humanas, lo dice bien clarito el texto. Las lenguas de los partos, de los medos, las lenguas de diferentes regiones del antiguo imperio romano, ahí se hablaban diferentes idiomas, y las que hablaron los apóstoles el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Dice, sí, ese claro que era el don de lenguas, pero luego hay un segundo don de lenguas que son las que hablamos los pentecostales, que son las que Pablo mencionó aquí en 1 de Corintios capítulo 14, que eran las que hablaban en la iglesia de Corinto. Esas lenguas no eran lenguas humanas. No son idiomas humanos, esas son las lenguas de los ángeles, el idioma de los ángeles, y ese idioma de los ángeles era el que hablaba este sujeto, el llamado Gigi Ávila, el famoso evangelista Gigi Ávila. Ese idioma, esas lenguas angelicales son los que hablamos nosotros, los pentecostales, ahí en privado, en público. Ese es el terrible engaño satánico del pentecostalismo, porque han destrozado completamente lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo solo habló de una clase de don de lenguas, exactamente el mismo don de lenguas, palabra griega glosa, el mismo que se habló el día de Pentecostés, y que eran idiomas humanos, eran lenguas humanas. Y en 1 de Corintios capítulo 14, aquí lo acabo de demostrar. El apóstol Pablo dijo que eran idiomas humanos, lenguas humanas. Aquí lo dice. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo. En el mundo, aquí en el mundo, no está hablando de lenguas, de idiomas de los ángeles, subnormales pentecostalocos, embusteros, hijos de Satanás. Habla de lenguas humanas, idiomas humanos, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, claro. Todo idioma humano, todos, absolutamente todos, tienen su significado, sea el idioma español, sea el inglés, sea el chino, sea el francés, sea el árabe, todos los idiomas tienen su significado. Pero la babosada que habláis vosotros, los hijos del diablo pentecostalocos, no tiene ningún significado. Es una babosada carnal, diabólica. No tiene ninguna traducción, ninguna interpretación, no tiene significado alguno. Es una babosada satánica estúpida. Ahí lo podéis ver en el primer vídeo de este ciclo. Ahí podéis el famoso vídeo de Gigi Ávila, de ese falso evangelista, de ese sujeto perverso y endemoniado que engañó a millones y millones de falsos cristianos. Como hace gala de esa espantosa babosada carnal, empieza a hablar en esas palabras inventadas por él, en esa babosada repugnante que no tiene ningún significado, ninguna traducción. Eso no
tiene que ver absolutamente nada ni con lenguas angelicales ni con lenguas humanas. Es una babosada que hablan los pentecostalocos. Y ya lo he explicado varias veces. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque han falsificado el verdadero don de lenguas, hablando en esa babosada sin sentido que no tiene absolutamente ningún tipo de traducción, de interpretación. ¿Por qué? Ya lo he dicho muchas veces. Para aparentar lo que no son, para hacerse pasar por grandes evangelistas, grandes maestros y grandes pastores, y de esta manera dominar a miles y miles de descerebrados, de imbéciles que no saben nada de la Biblia y les siguen para que les puedan dar dinero, para ellos así enriquecerse a costa de la ignorancia de millones de idiotas, evangelocos, tarados, que no saben absolutamente nada de la Biblia, ni de la verdadera doctrina, ni del verdadero don de lenguas. Así es como a lo largo de decenas, aproximadamente un siglo, que es cuando aparece el maldito y satánico pentecostalismo en los Estados Unidos, alrededor del año 1900, aparece ahí, y desde ese tiempo se ha extendido como la peste negra, se ha extendido como la gangrena, todo este tipo de iglesias diabólicas pentecostales, pentecostalocas. Miles y miles es lo que más abunda en Occidente, este tipo de iglesias pentecostales, pentecostalocas, donde han falsificado el verdadero don de lenguas, haciéndolo pasar una babosada carnal que hablan ellos, estos falsos evangelistas, estos falsos pastores, haciéndolo pasar por el don de lenguas, diciendo la babosada que sí, que eso no son idiomas humanos, no son lenguas humanas, dicen ellos, sino que es el idioma de los ángeles, que los ángeles de Dios hablan de esa babosa manera, diciendo Lanka malakatainsha, raba 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 shimba balakalaparrasa. Dicen estos gilipollas, estos subnormales y falsos cristianos, que eso es el idioma de los ángeles. Fijaos el terrible y maldito engaño que ha caído en el mundo evangeloco pentecostaloco. Desde el año 1900, es decir, alrededor de 120 años, 124 años, que es cuando nace el satánico pentecostalismo en los Estados Unidos. Estados Unidos, donde han nacido, de ahí proceden las peores sectas diabólicas, pseudocristianas, apóstatas del mundo entero, como es el pentecostalismo, el adventismo del séptimo día, los falsos testigos de Jehová, los mormones. Todas esas sectas nacieron en ese maldito país que, sin ninguna duda, tener por seguro que dentro de poco va a ser castigado por Dios y va a ser totalmente destruido, los Estados Unidos. Tenerlo por seguro es lo que le espera a ese malvado y maldito país. Bien, dicho esto, como podéis ver, ya hemos visto que el don de lenguas mencionado en 1 Corintios capítulo 14, por supuesto que era don de lenguas humanas, eran idiomas humanos, aquí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Por lo tanto, lo que enseña este mamarracho, este soplagaita llamado Isaac Fuentes, lo que enseña usted es una burda y asquerosa mentira del diablo, de la cual se tiene que arrepentir si no quiere arder en cuerpo y alma en el lago de fuego, tal como dice el libro del Apocalipsis, que es donde van a ir a parar todos los mentirosos como usted. Así que vamos a seguir escuchando a este imbécil de Isaac Fuentes. Este ya va a ser el último vídeo, este cuarto vídeo va a ser el último. Y luego lo que voy a hacer, porque van a estar en audio, estos 4 vídeos que he hecho, los voy a compilar en un archivo de audio, en un solo archivo, y va a estar publicado en mi sitio web. ¿De acuerdo? Estos 4 vídeos los voy a compilar en un archivo de audio y estarán publicados en mi sitio web, las21tesisdetito.com. De modo que comenzamos a escuchar y a refutar a este imbécil, a este falso cristiano pentecostaloco llamado Isaac Fuentes. Que llegó a su fin. Esa es la pregunta. El término lenguas angélicas solamente aparece una vez. Bueno, la pregunta que acaba de hacer este soplagaita ya la he respondido varias veces en estos vídeos,
que el don de lenguas cesó, el verdadero don de lenguas cesó, esto ya queda totalmente demostrado y ya lo expliqué, el apóstol Pablo lo dijo, y las lenguas cesarán. ¿Cuándo cesarían? Antes de que viniera lo perfecto vendrá en el futuro, cuando Cristo venga, vendrá lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, es decir, el don de ciencia y el don de profecía, porque lo dijo Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo que era en parte? El don de ciencia y el don de profecía. Eso es lo que acabará, terminará cuando Cristo venga o cuando venga lo perfecto. Pero antes el don de lenguas cesaría por sí solo, cesaría. ¿Cuándo sucedió esto? Ya lo explica muchas veces. Ya en la época del apóstol Pablo cesó el don de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque Pablo mencionó el don de lenguas, por ejemplo, ahí en la primera epístola de Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto. Pero ya no se vuelve a mencionar el don de lenguas por ninguna parte, en ninguna otra epístola de Pablo, ni siquiera en segunda de Corintios, ni en Gálatas, ni Efesios, ni a las epístolas a los tesalonicenses, ni el apóstol Pedro tampoco mencionó el don de lenguas en sus 2 epístolas, ni el apóstol Juan tampoco. Prueba absoluta e irrefutable de que el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, ya cesó completamente en la época del apóstol Pablo. Seguimos. De Corintios 13, pero eso no demuestra que no existen las lenguas angélicas. Por el contrario, confirman que existen las lenguas angélicas. No interesa. Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Yo no niego que existan idiomas que hablen los ángeles en los cielos, que tengan su propio idioma. Yo eso no lo descarto, no lo niego. Ya lo dijo Pablo. Si yo hablar en lenguas humanas y en lenguas angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Que no dice ahí por ninguna parte que Pablo hablara en lenguas angélicas. Dice en su posición, si yo hablara en lenguas humanas y en lenguas angélicas. Por lo tanto, es posible que exista un idioma de los ángeles ahí en los cielos. Lo que es un engaño terrible del diablo es enseñar que el don de lenguas mencionado en 1 Corintios capítulo 14, esos son las lenguas angelicales. Eso es el idioma de los ángeles. Ya hemos visto cómo eso es una asquerosa mentira del diablo, porque lo dijo Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 10. Ahí lo dice. Está hablando del don de lenguas que se practicaba en la iglesia de Corinto y dice, tantas clases de idiomas o lenguas, que es lo mismo, hay seguramente en el mundo, está hablando de idiomas, de lenguas que se hablan aquí en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ninguno de estos idiomas humanos carece de traducción, carece de significado. ¿Lo ve? Prueba irrefutable, absoluta, de que el verdadero don de lenguas mencionado en 1 Corintios capítulo 14 eran lenguas humanas, idiomas humanos. Es una asquerosa mentira del diablo decir que eran idiomas, que eran lenguas angelicales. De lenguas angelicales, de idiomas angelicales, absolutamente nada. Eso es una mentira del diablo inventada por estos falsos cristianos pentecostalocos, como por ejemplo este pollo mentiroso llamado Isa Fuentes. Seguimos. ¿Cuántas veces aparece el término lenguas angélicas en la Biblia? Lo que importa es que aparece en 1 Corintios 13, cuando el apóstol Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Así que las lenguas angélicas sí existen, angelicales sí existen. Ahora, tocó 1 Corintios 13, 8, 9 al 10, cuando dice que cuando venga lo perfecto cesarán las lenguas, pero no ha venido lo perfecto, así que está refutado ese argumento. Dice que las lenguas humanas necesitan interpretación. Eso es completamente falso. Porque... Madre mía. Bueno, esto ya lo vimos ayer en el tercer vídeo. Dice este imbécil, este gilipollas de Isa Fuentes, que las lenguas humanas no necesitan interpretación, no necesitan traducción. Yo de verdad he escuchado a imbéciles, he escuchado a retrasados, he escuchado a gente ceporra, idiota, pero yo creo que este sujeto, este pentecostaloco, este falso cristiano se lleva el premio de todos. O sea, decir
que las lenguas, los idiomas humanos no necesitan interpretación, es decir, traducción, que es lo mismo, solamente lo puede decir, escuche bien Isaac, un auténtico subnormal. Usted es un discapacitado mental. En esa iglesia a la que pertenece le han hecho picadillo el cerebro. El falso pastor de esa secta satánica, pentecostaloca, le ha destrozado completamente el cerebro. Y la prueba de que lo tiene totalmente destrozado es la babosada, la estupidez que usted acaba de decir. Eso de que las lenguas humanas, los idiomas humanos no necesitan interpretación, es decir, traducción. Vamos, que si yo estoy escuchando, por ejemplo, el mensaje de un hermano que es chino y me habla en chino, o sea, yo no necesito entonces ninguna interpretación, no necesito ninguna traducción de ese idioma, de ese mensaje que me están dando en chino, en idioma chino. O sea, yo voy a entender ese mensaje, pero sin que haga falta ninguna traducción, ninguna interpretación. Usted está enfermo de la cabeza, se lo digo en serio, Isaac Fuentes. Es un auténtico enfermo mental. Seguimos. Hechos capítulo 2, cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la Biblia dice que hablaron según el Espíritu les daba que hablasen. Y la Biblia nos demuestra que todos los que escucharon esas lenguas, que eran gente mundana, incrédulos, entendieron, ¿sí?, lo que se estaba hablando. Ellos están en Hechos capítulo 2 cuando dicen, en este caso, los incrédulos testifican y dicen que son árabes, que son de Capadocia, que del Ponto, de Panfilia, de un montón de partes del mundo, ¿no? Prosélitos, judíos, etc. Y dice, y todos les escuchamos oír las maravillas de Dios en nuestro idioma. Entonces la gente entendió las lenguas humanas sin necesidad de un intérprete. Lo cual... Bueno, esto ya lo expliqué ayer, este tío es un normal, es imbécil. No hacía falta ningún intérprete el día de Pentecostés. Idiota, pero qué intérprete, qué traductor iba a hacer falta. Los apóstoles hablaban cada uno de ellos en esos idiomas de esas regiones, de esas diferentes partes del Imperio Romano. Ahí es donde vivían todos esos miles y miles de israelitas que fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Venían de diferentes países del Imperio Romano, donde hablaban sus propias lenguas, sus propios idiomas, y entonces escucharon a los apóstoles dar ese mensaje, el hablar las maravillas de Dios, cada uno en su propio idioma. Pedazo de imbécil. No hacía falta ningún traductor, ninguna interpretación de lenguas, porque las estaban escuchando en su propio idioma, tarado mental. En su propia lengua, si lo dice. Bien pasaje, bien clarito el pasaje de Hechos capítulo 2. Cada uno le oía hablar en su propio idioma. Enfermo mental, tarado. ¿De qué intérprete me está hablando usted? No hacía falta ningún traductor, ningún intérprete. Porque los apóstoles, cada uno de los apóstoles ya estaba hablando en uno de esos idiomas, de esos países que ahí se mencionan. Vamos a ir al texto de Hechos 2 para verlo claramente, para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este retrasado mental, de este auténtico gilipollas llamado Isaac Fuentes. Mire, pongan atención. Aquí lo tenemos, Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos, ahí cuando habla de todos se refiere a todos los apóstoles que estaban ahí en Pentecostés. Ellos fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en todos estos idiomas. Idiomas humanos. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, es decir, Cristo. Ya estuvimos viendo que el Espíritu aquí se refiere a Cristo, Espíritu vivificante. No se habla por ninguna parte del Espíritu Santo. Les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, todos esos miles y miles de personas que habían en Jerusalén eran judíos. Judíos que venían de diferentes países del Imperio Romano, donde ahí se hablaban sus propios idiomas, sus propias lenguas. Varones eran, dice bien clarito, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. La multitud se refiere a todos esos miles y miles de judíos que había ahí en Jerusalén, que iban de visita a celebrar la fiesta del Pentecostés. Porque cada uno les oía hablar
en su propia lengua, en su propio idioma. ¿Lo ve, idiota? Que no hacía falta ningún traductor, ninguna interpretación de lenguas, porque les estaban escuchando hablar en su propio idioma, de ahí de donde venían, de los países de donde venían. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Refiriéndose a los apóstoles, efectivamente, ellos eran de la región de Galilea. Los apóstoles, solo los apóstoles. Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Lo ve? Les escuchaban hablar en la lengua, en el idioma de esos países donde habían nacido. ¿De qué traductor me está hablando usted? ¿De qué interpretación me está hablando usted? Subnormal. No hacía falta ningún intérprete, no hacía falta ningún traductor, porque ya les estaban escuchando hablar en su propio idioma. Todos estos judíos esparcidos por todo el imperio romano, pues habían ido ahí a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y todos esos judíos hablaban en diferentes idiomas de esas regiones del imperio romano. Y cada uno de ellos les escuchaba hablar en su propia lengua natal, en su propio idioma. ¡Pedazo de idiota! No hacía falta ningún tipo de traducción. O sea, este tío no sabe de lo que habla. El Isaac Fuentes es un tío que es un enfermo, no tiene usted ni idea de lo que habla, no piensa antes de hablar, ni sabe absolutamente nada de la Biblia, no tiene ni idea, ni puñetera idea de lo que está hablando. Ha sido completamente engañado por Satanás. Seguimos escuchando a este pobre imbécil. Demuestra que las lenguas que se hablan en 1 Corintios 14 no son humanas, sino angelicales. ¿Por qué? Lo ve cómo está mintiendo. Dice, no, sin embargo, dice, las lenguas que se hablaban en la iglesia de Corinto, ahí en 1 Corintios, capítulo 14, ahí ya no eran humanas. Ahí no eran las lenguas mencionadas aquí en Hechos capítulo 2. Eran lenguas angelicales, el idioma de los ángeles. Y ya he demostrado cómo eso es una burda y asquerosa mentira del diablo. Vamos otra vez, 1 Corintios, capítulo 14, versos 9 y 10. Ahí lo dice. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, que se entienda, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Idiota, en el mundo, no está hablando en 1 Corintios 14 de lenguas angelicales. No está hablando del idioma de los ángeles, imbécil. Está hablando de idiomas humanos en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pues claro, ningún idioma humano, ninguna lengua humana carece de significado. Todas se pueden traducir, se pueden interpretar, es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, cuando usted dice que en 1 Corintios capítulo 14 las lenguas mencionadas ahí son lenguas angelicales, es el idioma de los ángeles, es una mentira que ustedes, los falsos cristianos pentecostalocos, están esparciendo por el mundo, y si no se arrepienten de esa asquerosa doctrina de demonios, pues ya sabe lo que le espera. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. El lago de fuego y azufre donde van a ir a parar todos los mentirosos. Todos los mentirosos, como por ejemplo lo es usted. Seguimos. Porque estas sí necesitan un intérprete. El apóstol Pablo dice que roguemos a Dios no solamente hablar en lenguas, sino también tener el don de interpretación de lenguas. Según 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo nos da el don de hablar en lenguas y el don de interpretar. Bueno, esa mentira hemos visto. No es el Espíritu Santo el que dio los dones a la iglesia. Quien dio los dones a la iglesia fue el mismísimo Señor Jesucristo, el cual es un espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 40. Los dones a la iglesia fueron dados solamente por Cristo. Vamos a verlo, ya he demostrado esto varias veces en este ciclo de vídeos. Vamos a verlo una vez más. Aquí lo tenemos, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 7. Pero a cada uno de nosotros, está hablando de los verdaderos hermanos en la fe, fue dada la gracia conforme a la medida de ¿qué?
del don de Cristo. Fíjese que no dice del don del Espíritu Santo. Del don de Cristo, o de los dones de Cristo, que es lo mismo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, refiriéndose a Jesús. Él llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice aquí? Y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. ¿Qué dones? ¿Qué dones son esos? Los dones espirituales. ¿A quién se los dio Cristo? A su iglesia. Los dones espirituales mencionados en esos pasajes del Nuevo Testamento, entre los cuales estaba, por supuesto, el verdadero don de lenguas. El don de lenguas, que al principio de la iglesia era necesario que existiera, tanto el don de lenguas como el don de interpretación de lenguas, porque estaban haciendo la iglesia y se estaba extendiendo por el Imperio Romano, y era importante, era necesario que se ejerciera ese don de lenguas, el verdadero don de lenguas, don de idiomas humanos, como ya hemos visto, y no de lenguas angelicales, no de idiomas angelicales, eso es una patraña. Jamás la iglesia habló en lenguas angelicales, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que hermanos, que cristianos hablaban en lenguas angelicales. Todas las lenguas que se hablaban en la iglesia primitiva eran idiomas humanos, lenguas humanas, como he demostrado bien clarito. Seguimos. Las lenguas. ¿Pero cuáles lenguas? Bueno, ya quedó probado a priori en 1 Corintios 12 que las lenguas humanas no necesitan interpretación porque todo... Madre mía. Ya he demostrado que las lenguas humanas no necesitan interpretación, es decir, no necesitan traducción. Pero a ver, subnormal, usted, Fuentes, ¿es consciente de lo que dice antes de hablar? O sea, ¿usted piensa las cosas antes de soltarlas por esa bocaza mentirosa? Porque evidentemente no lo hace. O sea, usted no piensa antes de hablar, tarado mental. Pero ¿cómo alguien en su sano juicio puede decir que los idiomas humanos, las lenguas humanas no necesitan interpretación, no necesitan traducción? Usted, repito, se lo digo en serio, es un enfermo mental. El diablo le ha destrozado el cerebro, lo tiene completamente enfermo. Usted está en pecado, está enfermo de pecado, y si no se arrepiente de todas esas mentiras, de todas esas herejías, si no se arrepiente genuinamente, no cambia completamente de mentalidad, pues ya sabe lo que le espera, el lugar terrible de destrucción, donde van a ir a parar todos los mentirosos, todos aquellos que aman y practican la mentira, como por ejemplo lo hace usted. Seguimos. Se entienden cuando se hablan. Sin embargo, las lenguas angelicales sí necesitan interpretación, según 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, lo cual demuestra que la iglesia... Las lenguas mencionadas en 1 Corintios 12 y en 1 Corintios capítulo 14 son exactamente las mismas, el mismo don de lenguas, idiomas humanos, lenguas humanas, como ya hemos visto en ese tremendo pasaje de 1 Corintios capítulo 14, versos 9 y 10. Idiomas humanos que se hablan aquí en el mundo. Decir que esos eran, ese don de lenguas, esas lenguas mencionadas en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14 son lenguas angelicales, son el idioma de los ángeles, es una asquerosa mentira satánica enseñada por hijos del diablo, por embusteros patológicos, como por ejemplo este mamarracho llamado Isaac Fuentes. Seguimos. Y el apóstol Pablo hablaron en lenguas angelicales por el poder del Espíritu Santo en 1 Corintios 14. Ahora, que el apóstol Pablo habló en el idioma de los ángeles en 1 Corintios capítulo 14. ¿Dónde? A ver, mamarracho, ¿me puede decir usted el versículo donde Pablo hablara el idioma de los ángeles aquí en 1 Corintios capítulo 14? ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde habla aquí de lenguas angelicales en 1 Corintios capítulo 14? En ninguna parte. Usted se lo está inventando, hijo del diablo. Hace falta estar mar de la cabeza para decir las mentiras, las patrañas que dice este hijo del padre de la mentira llamado Isaac Fuentes. Seguimos.
Él dijo que sacó 2 Corintios 12:12. Sin embargo, con 2 Corintios 12:12, cuando habla de la señal de un verdadero apóstol, el propio apóstol Pablo lo aclara. ¿Qué consiste esa señal? Dice, porque con todas las señales de un verdadero apóstol ha sido hechas entre vosotros, por medio de milagros, prodigios y maravillas. Entonces la señal... Bueno, vamos a irnos a 1 Corintios 12:12. Pasaje que ha citado este mamarracho. Vamos a ver dónde se dice ahí que el apóstol Pablo hablaba en el idioma de los ángeles. 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí no dice por ninguna parte que Cristo hablara, que Pablo hablara en idiomas angelicales. A ver en 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, por lo cual el que habla en lengua extraña, ya estamos viendo que lengua extraña es lengua extranjera, un idioma extranjero. Idiomas humanos que se hablan aquí en el mundo. El que habla en lengua extraña no dice por ninguna parte en lenguas angelicales, porque si fueran lenguas de los ángeles, si fuera el idioma de los ángeles, como dice este mamarracho de Isafonte, pues diría, por lo cual el que habla en lenguas angelicales pida en oración poder interpretarla. ¿Verdad que eso no lo dijo Pablo? Dijo, el que habla en lengua extraña, es decir, en un idioma extranjero. Pida en oración poder interpretarla, es decir, poder traducirla, efectivamente. En eso consistía el don de lenguas, los que tenían, los hermanos que tenían en la iglesia de Corinto el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, y hablaba en un idioma extranjero, tenía que pedir en oración a Dios poder traducir ese idioma con el cual estaba hablando. Porque si yo oro en lengua desconocida, es decir, en lengua extranjera, lengua que yo no conozco, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Lo ve? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así de simple. Tenía que pedir en oración a Dios poder traducir esa lengua, ese idioma extranjero con el cual estaba hablando. Porque si no, no podía ser edificada la iglesia, quedaba sin entendimiento, la iglesia no entendía nada, claro, si no había traducción de ese idioma humano, pues no había edificación de la iglesia, así de simple. Para que vean cómo miente este hijo del diablo, este mentiroso patológico llamado Isaac Fuentes. Seguimos. Del apóstol es la sanidad divina, no las lenguas. Así que ese argumento también está refutado. Por último, él trató de afirmar que solamente los apóstoles hablaron en lenguas, pero eso es falso. Toda la iglesia habló en lenguas angelicales. En Hechos 2 hablaron en angelicales, en 1 Corintios 14, y hablaron también, con eso terminó, en Hechos capítulo 19 y Hechos... Que toda la iglesia ha de hablar en lenguas angelicales, dice este retrasado mental. Así, ¿dónde lo dice la Biblia? Si Pablo dijo, a unos ha dado Dios lenguas, a otro interpretación de lenguas, a otro profecía, a otro dones de sanidades, etcétera, etcétera, pedazo de idiota. Pero ¿no ve usted que Pablo dijo que el don de lenguas solamente lo tenían algunos hermanos en la iglesia? No es un don que ya haya dado Cristo a todos los cristianos. Y eso que ha dicho usted de que en Pentecostés todos los cristianos hablaran en lengua, que no, pedazo de hijo del diablo, que solo los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén recibieron el don de lenguas, solo ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. No todos los cristianos, incluso los 3.000 judíos que se convirtieron al Señor Jesús, en ninguna parte se dice que comenzaron ellos también a hablar en lenguas. Ellos no hablaron en lenguas, los idiomas, ese don de lenguas lo recibieron solamente los apóstoles el día de Pentecostés. Predicaron las maravillas de Dios y todos esos miles de judíos que estaban ahí reunidos en Jerusalén pudieron extenderlo, escucharlo y entenderlo cada uno en su propio idioma, en su propia lengua. Es decir, como dice este soplagaitas, que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas, tenemos que tener el don de lenguas, es una asquerosa mentira satánica que no tiene ni un
fundamento bíblico. Es una herejía, es una mentira del diablo. Repito, ni siquiera los 3.000 judíos que se hicieron cristianos y que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, en ninguna parte de Hechos capítulo 2 se dice que ellos también comenzaron a hablar en otras lenguas, en idiomas. Ellos de ninguna manera recibieron el don de lenguas. Solamente fue dado ese don a los apóstoles y a ciertos cristianos, a ciertos hermanos de esa época, como ocurría en la iglesia de Corinto, que era una iglesia cosmopolita, donde visitaban, donde había diferentes hermanos que hablaban en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, y por lo tanto en esa iglesia era necesario que existiera el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, para que pudieran entender esos mensajes y la iglesia pudiera ser edificada en la fe. Y luego ya no se vuelve a mencionar el don de lenguas en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Prueba irrefutable de que ese verdadero don de lenguas cesó, paró completamente en la época del apóstol Pablo. Seguimos. Capítulo 10, 42 en adelante, en este caso los gentiles también hablaron en otras lenguas, en lenguas angelicales por el poder del Espíritu Santo. Si hablaban en otras lenguas, pues no les iban a entender mi papa, ¿no? Entonces tenían que hablar en un idioma que ellos pudiesen comprender. Y eso demuestra que los ángeles no hablaron en lenguas angelicales cuando se presentaron a distintos siervos de Dios, pero no demuestra que las lenguas angelicales no existen, porque eso lo... Pero vuelvo a repetir, que nadie está negando que los ángeles tengan su propio idioma en los cielos, que eso nadie lo niega. Probablemente hablen en su propio idioma, tengan su propia lengua. Pero eso no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas que Cristo dio a su iglesia, que era el verdadero don de lenguas que hablaron los apóstoles el día de Pentecostés y que se practicaba también en la iglesia de Corinto. Eran idiomas humanos, lenguas humanas que se hablaban aquí en el mundo, idiomas del mundo, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, versos 9 y 10. Seguimos. Puta, 1 Corintios 13, vuelvo y repito, y como dicen acá en México, me canso ganso. Si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. Entonces el apóstol Pablo nos demuestra que sí existen las lenguas angelicales. Por tanto, el hecho de que los ángeles no hayan hablado lenguas angelicales con, no sé, con Abraham o con whatever, quien sea, eso no demuestra que las lenguas angelicales no existen. Eso demuestra que los ángeles en ese momento no hablaron en lenguas angelicales. Bueno, mi pregunta es muy sencilla. ¿Las lenguas humanas requieren interpretación? ¿Requiere el don de la interpretación o no lo requiere? Repito la pregunta. Hace falta ser imbécil para hacer una pregunta tan babosa como esa. O sea, pregunta a este retrasado mental si los idiomas humanos, los diferentes idiomas humanos, las lenguas humanas, requieren o no requieren traducción, interpretación. En serio, solamente un auténtico subnormal podría hacer una pregunta tan babosa, tan estúpida como esa. Preguntar si los idiomas humanos, fíjense si hay cientos y cientos de idiomas que se hablan en el mundo, que si requieren interpretación, que si requieren traducción, solamente un retrasado mental, un gilipollas integral elevado a la 10ª potencia, podría hacer una pregunta tan babosa como esa. Seguimos. Pregunta. ¿Las lenguas humanas necesitan el don de la interpretación de lenguas, sí o no? Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces aquí podemos ver que cuando se habla en lenguas humanas no se necesita intérprete, pero cuando se habla en lenguas angélicas sí se necesita intérprete. Por eso la Biblia en 1 Corintios 12 nos habla del don de lenguas y del don de intérprete. No necesitaban intérprete, pedazo de idiota, al día de Pentecostés. No había necesario de haber una traducción. Porque si ya
los miles de judíos que estaban ahí residiendo, que venían de visita de diferentes partes del Imperio Romano, les escucharon a los apóstoles hablar en su propio idioma natal las maravillas de Dios. ¿Para qué iban a necesitar un intérprete, una traducción, un traductor, pedazo de subnormal? Si ya las estaban entendiendo, les estaban hablando en su propio idioma, en su propia lengua. ¿De qué traducción, de qué intérprete me está hablando usted, retrasado mental? No hacía falta, pero en la iglesia de Corinto sí hacía falta. Porque había hermanos que daban un mensaje, por ejemplo, en un idioma extranjero, en un idioma extraño, y para poder entender el resto de hermanos que había ahí, pues tenía que haber un intérprete, un traductor. Ahí sí hacía falta un traductor. Pero en el caso de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, no hacía falta traductor, porque ya los judíos, los miles y miles de judíos que había ahí, estaban entendiendo lo que estaban diciendo los apóstoles, porque cada uno le oía hablar en su propio idioma, pedazo de idiota, en su propia lengua. ¿Qué tío más imbécil este Eliseo Fuentes? Yo no he conocido a un pentecostal, loco, lo digo en serio, más retrasado, más imbécil, más necio, más idiota que este sujeto. Seguimos. Interpretación de lenguas. ¿Para qué necesitamos el don de interpretación de lenguas? Para las lenguas angelicales, porque como ya quedó probado en Hechos capítulo 2, las lenguas humanas no requieren de... Que no se mencionan lenguas angelicales, pedazo de imbécil, en 1 Corintios capítulo 14, que las lenguas mencionadas en 1 Corintios 14 eran idiomas humanos, idiomas que se hablaban en el mundo, pero si lo dijo Pablo en 1 Corintios 14, verso 10, que eran idiomas humanos, subnormal, que si usted es un pobre subnormal, no se habla ahí por ninguna parte de lenguas angelicales, tarado, eran idiomas humanos, idiomas que se hablan en el mundo, y ninguno de estos idiomas que se hablan en el mundo, ninguno, todos se pueden traducir. Lo dice Pablo. Ninguno de estos idiomas carece de traducción, carece de interpretación. Todos tienen un significado. Pero la babosada carnal que habláis vosotros, los hijos del diablo pentecostalocos, no tiene absolutamente ningún significado, ninguna traducción. Es una babosada satánica y carnal, como la que veíamos, por ejemplo, en este sujeto endemoniado, este siervo de Satanás, que era Gigi Ávila. Ya lo vimos en el primer vídeo. Ahí tenemos el famoso vídeo de Gigi Ávila en ese estadio de fútbol ahí de Puerto Rico, haciendo gala de esa espantosa y satánica falsificación carnal y repugnante del don de lenguas. ¿Quién traduce ahí? ¿Qué interpretación hay ahí? ¿Qué traducción había ahí? Absolutamente ninguna. Era una babosada carnal y repugnante que ese hijo del diablo estuvo haciendo durante décadas y décadas y décadas para seguir enseñando, esparciendo todas las doctrinas de demonios que enseñó y que engañó a millones y millones de falsos cristianos pentecostálogos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se sigue reverenciando a este engendro del diablo, a este endemoniado que era Gigi Ávila. Ahí está. Van a visitar su tumba ahí a Puerto Rico como si fuera hubiera sido el mayor evangelista del siglo XX. Y fue el mayor hijo de Satanás, el mayor endemoniado que existió en los últimos cientos de años. Fue este sujeto, este enviado de Satanás y falso evangelista llamado Gigi Ávila. Por sus frutos los conoceréis, y ese es el fruto que dio este engendro del diablo. Todas las doctrinas que enseñó, diabólicas y falsas, esparciendo el veneno de la herejía, de las mentiras, de las falsas lenguas. Ese es el fruto que tuvo este endemoniado llamado Gigi Ávila, al cual reverencian todavía millones de subnormales evangelocos que le siguen reverenciando los huesos de este engendro de Satanás. Seguimos. Interpretación. Así que está refutada la respuesta. ¿Qué más?
Bueno, él dijo que el apóstol Pablo no volvió a usar el término lenguas angelicales o angélicas en 1 Corintios 14. Sin embargo, eso no demuestra que el don de lenguas angelicales no existe, porque el propio apóstol Pablo ya lo mencionó en el capítulo 13. Si yo hablase de lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. Entonces, para que mi oponente pueda probar en esta tarde que el don de lenguas angelicales no existe, él tiene que probar que no está en la Biblia. Pero ya le probé que sí está en la Biblia. En el capítulo 13 de 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, si yo hablase de lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. La única vez que el apóstol Pablo mencionó la expresión lenguas angelicales fue en ese texto de 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Ese, escuche bien, es el único versículo donde Pablo habló del supuesto idioma de los ángeles. El único. Ya no se vuelve a hablar de lenguas angelicales por ninguna parte en la epístola de Pablo, la primera epístola de Pablo a los Corintios. Por ninguna parte. Ya en el resto del libro, cuando se habla del don de lenguas, de las lenguas, del don de lenguas, siempre son idiomas humanos, lenguas humanas que se hablan aquí en el mundo, como dijo bien clarito Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 10. Seguimos. Ahora, ¿por qué en el capítulo 14 no vuelve a repetir el término lenguas angelicales? Porque ya lo hizo en el capítulo anterior, en el 13. Y todo el contexto del capítulo 14 se trata de las lenguas angelicales porque dice... Y todo el resto del capítulo 14 de 1 Corintios se habla de lenguas angelicales. Bueno, pues entonces le hago yo la pregunta, me voy a dirigir directamente a este retraso mental, al Isa Fuentes. Me va a decir usted si entonces las lenguas mencionadas aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 10, son lenguas angelicales. Tantas clases de idiomas o de lenguas, que es exactamente lo mismo, es la misma palabrita griega la que ahí aparece. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos, ninguno de estos idiomas, carece de significado. A ver, ¿qué son? ¿Lenguas de los ángeles? ¿Lenguas angelicales? ¿O son idiomas humanos? ¿O son lenguas humanas? ¿Verdad que son lenguas humanas? Lo dice Pablo. Son idiomas humanos que se hablan en el mundo. Aquí lo dice. De idiomas hay seguramente en el mundo. Así que lo que acaba de decir este mamarracho, de que cuando se habla de lenguas, del don de lenguas, en el resto del capítulo 14 de 1 Corintios son las lenguas angelicales, es una asquerosa mentira diabólica enseñada por este hijo del diablo, por este embustero al servicio de Satanás llamado Isa Fuentes. Seguimos. Pablo que tiene que ser intérprete para que se pueda entender lo que se habla, porque si no, no se va a entender nada. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje humano, sino que es un lenguaje angelical, un lenguaje que nadie puede comprender. Ahora, también afirmó, por eso terminó, que no se puede hacer milagros o que no se puede relacionar las lenguas con los milagros, pero le recuerdo que Jesucristo resucitó a una niña diciéndole Tabita Cumi y ella se levantó. Claro, Cristo no habló en lenguas angelicales, sino en lenguas humanas, sin embargo, hablando en lenguas, realizó ese milagro. Que Jesús, hablando en lenguas, hizo ese milagro, pero a ver, subnormal, ¿no se da cuenta usted que esas eran palabras arameas, Tabita Cumi? O sea, que según usted, ¿qué era? Idioma de los ángeles. ¿Eran lenguas angelicales cuando Jesús le dijo a esa niña Tabita Cumi? Usted es un retrasado mental, o sea, no cabe ninguna duda. Usted es un enfermo mental. Seguimos. Y también ya le probé, o mejor dicho, la palabra de Dios, mejor dicho, dice la Biblia, ya nos probó en Hechos capítulo 2 que el don de lenguas humanas no necesita intérprete. Porque volvemos a lo mismo. Lo ha repetido ya como 15 veces. Que las lenguas humanas, que los idiomas humanos que se hablan en el mundo, que no necesitan intérprete, que no necesitan traducción. Yo creo que de todas las babosadas, de todas las estupideces y mentiras que este hijo del diablo dijo en ese vídeo, en ese debate que tuvo con esta pobre criatura atalayada, con este falso testigo de Jehová, es la mentira más gorda, más satánica, más repugnante de este sujeto, de Isa Fuentes. Decir que los idiomas humanos no necesitan traducción, no necesitan interpretación, solamente lo puede decir un enfermo mental, un psicópata, un retrasado mental de grado superlativo, de marca olímpica.
Usted es un enfermo mental, Isaac Fuentes. Seguimos. Todos entendieron lo que habló la iglesia en Hechos capítulo 2 cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pero según 1 Corintios 14, cuando se hablan lenguas angélicas, ahí sí se necesita intérprete porque no se puede comprender lo que se habla. Y vuelvo a repetir, según 1 Corintios 12, existe el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Para qué queremos interpretar lenguas? Que todos podemos entender. Es más que claro que existe el don de lenguas humanas y el don de lenguas angelicales por el poder del Espíritu Santo. En el inicio... Lo que tiene que demostrar usted es que lo que hablan ustedes, los pentecostalocos, en privado o en público, es el idioma de los ángeles. Que esa babosada que hablan usted, como hablaba este endemoniado llamado Gigi Ávila, que esa babosada sin sentido y estúpida y carnal, eso son las lenguas angelicales. Eso es lo que usted jamás ha demostrado ni podrá demostrar jamás con las Sagradas Escrituras. Lo que habláis vosotros, los babosos pentecostalocos, es una falsificación asquerosa, repugnante, carnal y perversa del don de lenguas. Una imitación satánica y asquerosa. Porque decir la cama casa carraba cala inca marata casarra papá tu coramana calacatucum, decir eso, esa babosada, y decir que eso es el idioma de los ángeles, que eso son lenguas angelicales, solamente lo pueden enseñar auténticos hijos de Satanás, hijos del padre de la mentira, como lo es usted, Isaac Fuentes. Seguimos. Debate dejé claro, según Romanos capítulo 11, versículo 25, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso quiere decir que los dones del Espíritu Santo nadie nos los puede quitar. También dejé claro que 1 Corintios 13, 8, 9, cuando dice que cuando venga lo perfecto las lenguas se acabarán, no se ha cumplido porque... Que Pablo nunca dijo que cuando venga lo perfecto las lenguas se acabarán, subnormal. Lo que dijo Pablo es que cuando venga lo perfecto, lo que se acabaría sería el don de ciencia o don de conocimiento y el don de profecía, porque lo dijo. Lo que es en parte se acabará. ¿Y qué era en parte? Pues lo que dijo Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo que era en parte? El don de ciencia y el don de profecía. Eso es lo que se acabará cuando venga lo perfecto. En ninguna parte dijo el apóstol Pablo de que cuando venga lo perfecto es el don de lenguas lo que se acabaría. Eso es una mentira asquerosa y del diablo que le ha metido Satanás mismo a usted en la cabeza. Lo que dijo Pablo es que el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, cesaría. Y las lenguas cesarán, se pararán por sí solas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo ocurriría eso? Antes de que venga lo perfecto. Y efectivamente, esto ya ocurrió en la época del apóstol Pablo, como ya he demostrado bien clarito. El verdadero don de lenguas ya no se vuelve a mencionar en ninguna otra carta, ni del apóstol Pablo, ni del apóstol Pedro, ni del apóstol Juan. Seguimos. No ha venido lo perfecto. Ahora, le vuelvo a repetir con su misma Biblia, traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová de 1967. En esta Biblia dice, en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas de los hombres o de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como un pedazo de bronce que retiñe. Habla de que 1 Corintios 14, cuando habla de lengua, se refiere al órgano humano. Entonces, si supuestamente eso es verdad, ¿por qué el apóstol Pablo pide intérprete en 1 Corintios 14? Porque dice que el que habla para Dios habla misterios. Porque dice que... Pues claro, porque era una lengua, un idioma misterioso, desconocido para él. Si yo, por ejemplo, me pongo a hablar en chino, estoy hablando en chino, pero es una lengua misteriosa, una lengua desconocida para mí. ¿Lo entiende, idiota? Eso es lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Había hermanos que pues tenían el don de lenguas y se ponían a hablar en idiomas de otras naciones, en idiomas desconocidos, y tenían que orar a Dios pidiendo la traducción, la interpretación de lo que estaban hablando. Tenía que haber una traducción de ese idioma, tarado mental. Eran idiomas humanos, no idiomas de los ángeles. No tiene que ver nada con lenguas de los ángeles, lenguas angelicales.
Eran idiomas humanos, como dijo Pablo bien clarito en 1 Corintios 14, verso 10, como ya he demostrado 20 veces. Idiomas del mundo. Eran evidentemente idiomas desconocidos, lenguas desconocidas para ellos. Entonces recibían ese don de lenguas, ese don de idiomas, ahí en esa iglesia de Corinto, y tenían que pedir la traducción. Si no había un traductor, algún hermano que tuviera el don de traducir, de traducción de lenguas, de interpretación de lenguas, si no había un hermano que tuviera ese don de interpretación de lenguas en la iglesia de Corinto, ese mismo hermano que estaba dando ese mensaje en otro idioma tenía que pedir en oración a Dios que le diera la interpretación, la traducción. ¿Lo entiende, imbécil? Eso es lo que dijo Pablo bien claro ahí en 1 Corintios capítulo 14. Ese era el don que existía en la iglesia de Corinto y que luego por sí solo cesó, se acabó, como dijo Pablo. Y las lenguas cesarán. Cesaron. El verdadero don de lenguas cesó totalmente en la época del apóstol Pablo. Seguimos. Si no hay intérprete, que mejor se callen, porque son lenguas angelicales, ¿sí? Si no son lenguas angelicales, ¿para qué necesitamos un intérprete? 1 Corintios 12, Dios en la palabra de Dios nos... Si no son lenguas angelicales, ¿para qué necesitamos un intérprete? Este tío está como una cabra. O sea que las lenguas humanas, los idiomas humanos no necesitan intérprete. No necesitan interpretación, traducción, los diferentes idiomas que hay en el mundo. Usted está enfermo de la cabeza, se lo vuelvo a repetir. Isaac Fuentes, usted es un enfermo mental que necesita urgentemente ir a un psiquiatra donde le revisen el cerebro, le revisen la mente, la cual tiene usted completamente destrozada. Seguimos. Enseña que hay don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Las dos cosas. Ahora. Claro, lo que había en la iglesia de Corinto, estaba el don de lenguas y el don de interpretación, es decir, de traducción de esas lenguas. Había hermanos en la iglesia de Corinto, algún hermano que sí que tenía el don de interpretación de idiomas, de lenguas, pero a veces se reunían y no había ningún hermano que tuviera ese don de interpretación de lenguas. Entonces el hermano que hablaba lenguas, que tenía ese don de idiomas, tenía que pedir en oración a Dios la interpretación, la traducción. Entonces hablaba en ese idioma desconocido, hablaba en ese idioma humano, extranjero, y al rato de hablar en ese idioma extranjero daba la traducción al resto de hermanos que había en la iglesia para que pudieran ser edificados. En eso consistía el verdadero don de lenguas ejercido en la iglesia de Corinto. Ahí en Corinto no se ponían a hablar en la babosada carnal, asquerosa, satánica, que hablaba, por ejemplo, este endemoniado llamado Gigi Ávila. De ninguna manera, ahí no estaban chiflados, ahí no eran una pandilla de subnormales como son los actuales pentecostalocos. Eran hermanos que habían sido bendecidos por todos los dones de Cristo que Cristo dio a su iglesia. Todos los dones de Cristo los tenían los hermanos de la iglesia de Corinto. Sí, que había algunos problemas doctrinales y algún que otro problema moral en la iglesia de Corinto, pues claro que sí, pero tenían todos los dones. Todos los dones que Cristo dio a su iglesia existían ahí en la iglesia de Corinto. Y lo que ocurría, sencillamente, es que a veces, cuando ejercían el don de lenguas, pues no había alguien que interpretara ese idioma, no había un intérprete. Entonces el hermano que tenía el don de lenguas, ese don de idiomas, tenía que pedir en oración a Dios, poder interpretarla, poder traducirla, así de sencillo. Eso es lo que dijo Pablo, ahí bien clarito, en estos pasajes de 1 Corintios capítulo 14. Seguimos, ya estamos a punto de terminar. También se probó por Hechos capítulo 2 que el don de lenguas humanas no necesita interpretación. Otra vez, ya es como la 15 o 16 veces que lo ha repetido este enfermo mental, este retrasado mental. Que el don de idiomas humanos, que las lenguas humanas, los idiomas humanos no necesitan traducción.
que no necesitan interpretación los diferentes idiomas humanos. Está claro, o sea, no hay otra explicación. Este sujeto es un auténtico enfermo mental. Usted, se lo repito, Isaac Fuentes, es un desquiciado, un retrasado mental, pero además, se lo digo sinceramente, de alto grado. Seguimos. Porque cuando se habló en lenguas humanas, en Hechos capítulo 2, todos entendieron. Pero Pablo pide y... Pues claro que todos entendieron cuando se hablaron en diferentes lenguas humanas el día de Pentecostés, retrasado mental. Porque los apóstoles, cada uno de ellos, hablaba en el idioma correspondiente, en el idioma de aquellos judíos que venían de diferentes partes del Imperio Romano. Cada uno de ellos lo oía hablar en su propio idioma en el cual había nacido. Por lo tanto, ¿qué necesidad de traductor, de intérprete iban a tener? Ninguna, pedazo de idiota, porque ya les estaban entendiendo en su propia lengua. No había necesidad de traductor, retrasado mental. Este tío está como una cabra, como un rebaño de cabras, el mamarracho este de Isaac Fuentes. No hacía falta que hubiera traducción de lenguas, que existiera alguien que pudiera interpretar esos idiomas, esas lenguas. No hacía falta, porque ya les estaban escuchando en su propio idioma, pedazo de idiota. ¿De qué traductor, de qué interpretación me está hablando usted? Esta verdad es un desquicio mental. Yo jamás he visto y conocido a un pentecostaloco más zumbao, más tarao, más mentiroso, más retrasado que este individuo llamado Isaac Fuentes. Lo digo en serio. Seguimos. Intérprete en 1 Corintios 14 y mi oponente no lo pudo refutar. Si son lenguas, es que en el diccionario dice que la lengua ahí es órgano humano. Se refiere al órgano humano. Entonces, ¿para qué quiere el apóstol Pablo intérprete? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que si no intérprete que se calle? Si es una lengua humana, porque no es humana. Si él en su refutación... Ya hemos visto como las lenguas mencionadas en 1 Corintios 14, por supuesto que eran lenguas humanas. Lo dijo Pablo bien claro, aquí lo tenéis, en 1 Corintios 14:10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo eran idiomas humanos, idiota. Y ninguno de ellos carece de significado, ninguno de estos idiomas que se hablan en el mundo carece de significado, efectivamente. Todos pueden ser traducidos, todos pueden ser interpretados. Pero no ves un normal que no está hablando de lenguas angelicales por ninguna parte, sino de idiomas humanos que se hablan aquí en el mundo. En fin, este sujeto, de verdad que es que no tiene remedio si usted no se arrepiente de todas las mentiras, de todas las babosadas que dice, pues ya sabe lo que le espera. El libro del Apocalipsis lo dice bien clarito. Ese es el terrible lugar que le espera a todos los mentirosos como lo es usted. Seguimos. Para decir, no, es que la lengua humana sí necesita intérprete. Entonces, ¿por qué todos entendieron Hechos capítulo 2? Si no había intérprete, ¿por qué todos entendieron? Porque las lenguas humanas no necesitan interpretación. Yo creo que ya lo ha dicho como 20 veces. Que las lenguas humanas, que los idiomas humanos no necesitan interpretación, es decir, traducción. O sea que si yo, por ejemplo, quiero escuchar un mensaje en idioma ruso, yo no necesito un traductor. Un traductor del ruso al español, que me lo traduzca al español. Imbécil. Si yo quiero escuchar un mensaje que está dado en inglés, yo no necesito un traductor que me lo traduzca al español, mongolo. Si yo escucho un mensaje en árabe, yo no necesito un traductor que me lo interprete, que me lo traduzca al español. Como podéis ver, para que vean lo enfermo mental que está este tarado llamado Isaac Fuentes. Seguimos. Aquí está la prueba contundente que muestra que el don de lenguas está vigente tanto las lenguas humanas como las lenguas angelicales. También demuestra que la iglesia habló en lenguas angelicales en la iglesia. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se demuestre, donde se diga que la iglesia del primer siglo habló en lenguas angelicales. Eso es una asquerosa mentira satánica, es una espantosa doctrina de demonios enseñada por estos
falsos cristianos pentecostalocos, como por ejemplo este mamarracho llamado Isaac Fuentes. No vais a encontrar ni un solo texto, ni uno en el Nuevo Testamento, donde se diga semejante patraña de que la iglesia en el primer siglo hablaba lenguas angelicales. Seguimos. Dios 14 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase. ¿Tiene lengua? ¿Dónde dice lenguas angelicales? ¿Dónde dijo Pablo tiene lenguas angelicales? Mamarracho. A ver, soplagaitas, dígame usted dónde se menciona en ese texto que usted está citando lenguas angelicales. Está claro que es un enfermo mental este sujeto llamado Isaac Fuentes. Todo para edificación. ¿Sí? Si alguno habla en lengua extraña, sea esto 2 por 2 o a lo más 3 y por turno. Mira lo que dice el último versículo del 37-40. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconoce que lo que escribo son mandamientos de Dios o del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Repite. ¿Y no impidáis el hablar en lenguas? ¿Dónde dijo Pablo? Y no impidáis hablar en lenguas angelicales. ¿Dijo eso Pablo? Idiota. Dígame, gilipollas. ¿Dijo Pablo eso de lenguas angelicales? ¿Verdad que no? Y no impidáis hablar en lenguas, es decir, en idiomas humanos que se hablan aquí en el mundo, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en este tremendo pasaje, aquí lo tenéis, de 1 Corintios capítulo 14, verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, es decir, de traducción. Eran idiomas humanos, los mencionados por Pablo en 1 Corintios 14. Seguimos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. La iglesia sí habló en lenguas angelicales en la iglesia. La iglesia sí habló en lenguas angelicales. A ver, retrasado mental, deme usted el versículo. Dele usted, pedazo de mentiroso. A ver, hijo del diablo, deme usted el texto donde Pablo dijera que la iglesia hablaba en lenguas angelicales. Seguimos. Y el apóstol Pablo demuestra que para esta lengua se necesita interpretación. Así que si mi oponente dice que las lenguas angelicales no existen o que son falsas, que me explique por qué el apóstol Pablo pide interpretación para lenguas que no son humanas, porque en capítulo 2 las lenguas humanas no necesitan intérprete. Con eso termino. Estamos hablando otra vez lo vuelve a repetir, que las lenguas humanas no necesitan interpretación. Bueno, ya voy a terminar este ciclo, este cuarto vídeo, ya dado por finalizado. Pero como podéis ver, lo acaba de repetir ya por enésima vez, o ya 20 veces que lo ha dicho, que los idiomas humanos, las lenguas humanas no necesitan traducción, no necesitan interpretación. ¿Ustedes, de verdad, son capaces de creer en estos falsos pastores, en estos falsos cristianos pentecostalocos, que dicen semejante subnormalidad? O sea, ustedes son tan imbéciles de seguir, de dar dinero, de pertenecer a estas iglesias pentecostalocas, que dicen esta asquerosa mentira del diablo, esta subnormalidad que acaba de decir, por ejemplo, este soplagaitas, este imbécil llamado Isaac Fuentes, de que las lenguas humanas no necesitan interpretación, no necesitan traducción. Si ustedes, escuche bien lo que le voy a decir y ya con esto termino, si usted que me está escuchando forma parte de algunas de estas iglesias pentecostalocas, y prefiere creer en estos mamarrachos, en estos falsos pastores, en estos falsos evangelistas que dicen eso, que las lenguas humanas no necesitan interpretación, usted lo que se merece es lo que le va a ocurrir. El lugar donde va a ir a parar, donde van a ir a parar todos los mentirosos, y que lo dice bien clarito el Apocalipsis. Eso es lo que usted se merece, por creer en esa babosada, en esa gilipollez, en esa subnormalidad de que los idiomas humanos no necesitan traducción, no necesitan interpretación. Lo que le va a ocurrir, eso es lo que usted se merece. Pues nada, doy por terminado estos 4 vídeos. Recuerde, en la descripción de ese vídeo se encuentran 2 estudios bíblicos míos que escribí hace ya años sobre este tema del verdadero don de lenguas.
Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like para que este vídeo sea visto por mucha más gente y comparte también este cuarto vídeo con tus contactos, especialmente si son de iglesias evangélicas, de estas pentecostalocas, para que salgan de este terrible engaño de Satanás, de esta espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, que es el pentecostalismo. Os ha hablado Tito Martínez.